Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros es un honor tenerlos a ustedes desde diferentes partes del mundo para ver esta conferencia de esferas de piedra de los pueblos originarios del Pacífico Sur de Costa Rica en América Central, 7 claves para entenderlas, por la arqueóloga Ifigenia Quintanilla Jiménez. Ifigenia es una investigadora de larga data en Costa Rica, sobre todo se ha dedicado a estudiar este tipo de esculturas en piedra que son las esferas del sur de Costa Rica. Ifigenia hace su doctorado en la Universidad de Barcelona y está también investigando y siendo consultora ambiental en esta parte de Costa Rica. Ifigenia, por favor, encienda su cámara para poderla tener en esta charla. Adelante, Ifigenia. No está encendida la cámara. ¿Ahora? ¿Ahora, Vicky? Sí, ahora sí, adelante. Ajá. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo siempre agradecida con Vicky, con Carolina, con la dirección del Museo del Jade, porque me dan la oportunidad, por lo menos 1 o 2 veces al año, de compartir. Ese sería, digamos, para mí los grandes pasos. Luego vemos que en cada uno de los pasos salen cosas. Conferencia. Entonces, bueno, yo iba a hablar hoy de otro tema. Sin embargo, en vista de que la gente siempre sigue preguntando sobre las esferas, siempre sale especuladores, siempre sale alguien haciendo alguna cosa rara, y sabiendo que realmente hace falta mayor divulgación, entonces decidí cambiarlo y hablar sobre las esferas. Y lo resumí en 7 claves para entenderlas. En realidad voy a hacer un resumen sobre esto de las esferas, que es realmente hablar de las esferas de piedra, hablar sobre las sociedades a las que están asociadas, a los sitios arqueológicos, a los periodos, a los momentos históricos, a los que corresponden, a hablar sobre la tecnología ya data para muchas horas. Sin embargo, cogí 7 elementos, ¿verdad? Ifigenia, no sé el micrófono se apagaron. Es que hay otras personas que tienen el teléfono abierto, entonces me perturba. Sí, les pedimos a las personas que cierren su micrófono para poder escuchar a Ifigenia. Gracias. Sí, porque también me parpadea mucho la pantalla, no sé por qué. Entonces, bueno, está así por el internet. Ya, bueno, les decía que titulé esta conferencia de Esferas de Piedra en los pueblos originarios del Pacífico Sur de Costa Rica. Y realmente, cuando pensé en el título, ¿verdad? Siempre hablamos de esferas de piedra del Diquís, hay gente que habla de las esferas de piedra de Osa, o hay en un momento a esferas de piedra como patrimonio nacional o esferas de piedra como patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Pero en realidad las esferas de piedra son objetos vinculados históricamente a los pueblos originarios del sur de Costa Rica. Que nosotros las veamos ahora como patrimonio nacional, como patrimonio arqueológico, como patrimonio de la humanidad, son las circunstancias de estos tiempos, pero en su origen, en su historia, no fueron hechas para ser patrimonio, ¿verdad? Son objetos que están vinculados a los pueblos ancestrales, la gente que vivía en el Pacífico Sur de Costa Rica. Entonces son esferas que pertenecen a la memoria, son parte de la memoria de estos pueblos, ¿verdad? Y tenemos que hacer ese reconocimiento. Hace muchísimos años, por lo menos como el 2009, por ahí, en España vendían un documental de JJ Benítez, que se dedica a, bueno, él escribe, es muy popular, ¿verdad? Pero es pseudociencia, y él sacó un DVD que se llamaba Las esferas de nadie, ¿verdad? Yo lo compré y me llamó muchísimo la atención, y vi todo el documental, y la conclusión de él es que eran un misterio, y que ninguno de los pueblos indígenas recordaba nada sobre esas esferas, que habían esferas en otros lugares del mundo y que por lo tanto esas esferas del sur de Costa Rica
no eran de nadie, no se podían vincular a ningún pueblo, no eran parte de la memoria de nadie, ¿verdad? Entonces, como esta pseudociencia tiene tanta divulgación y a veces la gente le da mayor peso a estas pseudointerpretaciones científicas que a la investigación que hacemos desde la arqueología y que tratamos de hacer científicamente, entonces es que yo he decidido, ¿verdad?, hablar de esta manera, que son esferas que pertenecen, que son parte de la memoria de los pueblos originarios del Pacífico Sur de Costa Rica, pero pensando, ¿verdad?, que los pueblos originarios actuales no necesariamente todos tienen ancestralidad en ese territorio, ¿verdad?, sino que estamos con pueblos actuales que algunos están ahí como parte de todo el proceso de conquista, el proceso colonial, y que no podemos vincularla a todos los pueblos como tales, pero sí podemos hablar en general de pueblos originarios, ¿verdad?, del sur de Costa Rica, que vivieron ahí a lo largo de más de 5.000 años. Entonces, adelante, Carolina. Entonces, algo muy importante con las esferas de piedra, ¿verdad?, es que un grupo de 4 sitios arqueológicos fueron escogidos por el gobierno de Costa Rica y presentados al Centro Patrimonio Mundial para obtener la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad, el patrimonio cultural de la humanidad, es la máxima categoría, el máximo reconocimiento que se le puede otorgar a un conjunto, a una serie de elementos de origen cultural, ¿verdad? Y ahí yo lo tengo marcado en rojo, ¿verdad? Que el sitio Patrimonio Mundial, asentamientos precolombinos, cacicales con esferas de piedra del Diquís, declarados Patrimonio de la Humanidad en el 2014, se basan en el criterio 3, que es aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. En este sentido, ese testimonio único y excepcional son las esferas de piedra. Entonces, los 4 sitios, El Silencio, Finca 6, Batambal y Grijalba, representan a los más de 60 sitios arqueológicos con esferas. Esos son los que fueron escogidos para representar ese testimonio único y excepcional. Entonces, algo muy importante para esta conferencia, ¿verdad?, es que cuando se hace un reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad, es que es un elemento único y excepcional. Partir ya de un hecho, ¿verdad? Y en ese sentido yo hasta soy un poco radical de que esta conferencia... Perdón, Ifigenia, nuevamente te apagaron el micrófono. Perdón, pero no lo apago yo, me lo apagan. Sí, correcto. Por favor, les llamamos la atención para que no hagan eso, porque Ifigenia está dando su tiempo y no por favor, escuchémosla. No sé dónde se perdió la comunicación, porque yo estaba concentrada hablando. No, ahorita. Ah, bueno, entonces... Doña Ifigenia, usted decía que usted era un poco radical y ahí creo que fue que se cortó, que usted era un poco radical en algo. Bueno, soy radical en el sentido de que esta conferencia vamos a hablar de las esferas de piedra de origen humano, de las esculturas en piedra precolombinas elaborados por la gente que vivía en el Pacífico Sur de Costa Rica alrededor del 400 después de Cristo hasta la llegada de los españoles. Yo no voy a hablar de otra cosa más que no sea eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la declaratoria de Patrimonio Mundial de 4 sitios con esferas de piedra y las esferas definidas como un elemento, como un testimonio, con un valor universal excepcional, es la garantía, ¿verdad?, de que se demostró a través de las investigaciones, a través de un expediente de candidatura, que esos objetos eran únicos, singulares y tenían un valor excepcional a nivel cultural para toda la humanidad. Entonces, que si hay esferas en otros lugares, siguiente, por favor. Si hay esferas en otros lugares, que si son redondas, que si tienen estas características, entonces que las del Diquís no son únicas, eso es algo que no viene al caso en esta conferencia. Hay esferas de piedra en otras partes del mundo, ya ahorita les voy a comentar de eso, ¿verdad? Pero las esferas que hay en el Pacífico Sur de Costa Rica, ¿verdad?,
son esferas de manufactura humana, donde cometimos un gran pecado como comunidad, como país, como colectivo, ¿verdad? Del último siglo, siglo y medio, y es que la mayor parte de las esferas de piedra, por lo menos alrededor de 400 que conocemos, fueron movidas de sus lugares originales, fueron trasladadas, sus datos de contexto se perdió, no quedaron fotografías, no quedaron registros, no se hicieron excavaciones, salvo los trabajos de Doris Stone y de Samuel Lothrop en los años 40 del siglo pasado. Luego va a ser hasta en los años 80 del siglo pasado, y ya en los 90 específicamente, cuando se vuelven a investigar científicamente. Durante mucho tiempo, las esferas fueron movidas, fueron guardadas en casas, en iglesias, significó la pérdida de información valiosísima, información que hoy nos hace falta para poder entenderlas integralmente. Siguiente. Entonces, tenemos gran cantidad de esferas que andan en distintos lugares, decorando jardines, decorando espacios públicos. Antes estaban en casas, ¿verdad? Y son esferas huérfanas en el sentido de que las tenemos a ellas, las podemos estudiar a ellas en sí mismas, pero no ellas en su asociación con otros elementos culturales. Aún así, aunque no tengan datos de contexto, podemos decir que en este momento esferas en su lugar original probablemente se conserven cerca de 40, ¿verdad? Más de 300 fueron movidas sin ningún control. Entonces, a pesar de eso, siempre podemos estudiarlas, siempre podemos entender, a pesar de esas pérdidas de contexto. Siguiente. Entonces, hay elementos importantes, ¿verdad? Y aquí empezamos con esto de las claves. Las esferas de piedra son, como les decía, producto del trabajo humano. Son piedras sin forma, amorfas, que fueron talladas hasta obtener una forma esférica, simétrica, casi perfecta. Donde las esferas de mayor tamaño, las superiores a 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m de diámetro, son más perfectas, ¿verdad? Y estamos hablando de unos objetos que fueron fabricados en el contexto de la tecnología, de la piedra, que es algo que caracterizó a todo el continente americano, ¿verdad? Toda América fue el continente de la piedra, hasta la introducción de metales duros como el hierro, como el bronce. Los metales que habían antes de la llegada de los españoles era oro, cobre, aleaciones de estos metales, o de estos metales con plata y otras cosas, pero no eran metales duros. Entonces hablamos de escultura en piedra, que forma parte de la tradición escultórica de la piedra tallada con piedra. También quizás con hueso, con algunos elementos abrasivos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la tecnología de la piedra. Y otro elemento muy importante es escultura en piedra monumental, megalítica, en unos casos, ¿verdad? Donde todo el esfuerzo, todo el trabajo que tenía que ver con la extracción de los bloques, con la manufactura de las esculturas, con el traslado de las esculturas a los emplazamientos, se hizo con esfuerzo humano, trabajo colectivo, con innovación, con creación, con toda una capacidad de resolver la logística del traslado a lo largo de kilómetros en zonas con una topografía abrupta, con gran cantidad de ríos y demás. Entonces, esta es una clave importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da esa singularidad a las esferas? Eso es uno de los elementos, ¿verdad? Producto del trabajo humano, de la capacidad creativa e innovadora de los pueblos originarios que habitaron este territorio. Hace un ratito me enojé con una gente ahí en Facebook, en mi página, que decían que éramos producto de las influencias del norte y que les hacíamos creer que ahora que lo de los desarrollos locales, que eran propios y que no eran producto de las influencias que otros pueblos nos dieron. Las esferas de piedra, igual que otros objetos escultóricos y otras tradiciones, otras expresiones materiales que se encuentran en el sur de Centroamérica, son productos locales, no tienen paralelos. Pueden compartir algunos elementos tecnológicos, sin embargo, esto es único y singular, no tiene que ver ni con mayas, ni con incas, además no corresponden cronológicamente, no tienen que ver
con grandes civilizaciones, ni con dominios, ni migraciones. En este caso, estamos hablando de pueblos de largo arraigo territorial que desarrollaron estas esculturas y otros objetos como una forma singular de expresión cultural, de identidad local, de memoria y de expresión. Siguiente. Entonces, en este elemento clave, ¿verdad? Hay otros lugares en el mundo donde hay esferas naturales. La del campo de bochas en Eschihualasto, en Argentina, los Moraki Boulder en Nueva Zelanda, hay una gente que anda ahí de Bosnia, las de México, unas en Venezuela, pero esas son esferas o esferoides de origen natural, por causas geológicas. Eso es patrimonio geológico. Son totalmente distintas a las esferas del Pacífico, del sur de Costa Rica, que son esferas manufacturadas por mano humana, por trabajo, con herramientas de piedra, en el contexto de lo que definimos como sociedades cacicales, que no son ni imperios ni sociedades estatales. Sociedades agrícolas, grandes aldeas, grandes poblados, que desarrollan estos objetos como una forma de expresión, que no es que los cogen de la naturaleza y los utilizan, sino que de la naturaleza toman las rocas de los afloramientos que hay en la región y crean estas esculturas. Entonces es totalmente diferente. No tienen comparación las esferas naturales con las esculturas esféricas del Pacífico Sur de Costa Rica. Siguiente. Entonces, algo importante, ¿verdad?, con lo de las esferas del Pacífico Sur, es que son objetos escultóricos únicos, no solamente a nivel de Costa Rica, ni del sur de Centroamérica, sino del continente americano y a nivel mundial. Por eso fueron declarados 4 sitios con esferas de piedra como Patrimonio de la Humanidad. Otro elemento muy importante, ¿verdad?, es que la esfera es una forma abstracta. Tenemos más de 400 objetos esféricos, ¿verdad?, que materializan ese concepto abstracto que es el de la esfera, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque no están haciendo otras cosas figurativas, realistas, están plasmando en piedra una forma abstracta, ¿verdad? Una forma pura como es la de las esferas, que se hace no una vez ni dos, sino varios cientos de veces. El otro elemento importante, ¿verdad?, que son un ejemplo del dominio de la técnica escultórica en el contexto de la tecnología de la piedra, como les mencionaba. Y algo muy importante es que son una muestra de la capacidad para organizar el trabajo colectivo en ausencia de animales de tiro y de rueda, ¿verdad? Algo que se veía como un contravalor, ¿verdad? Como el América que se quedó en la prehistoria de no tener animales de tiro, no tener bueyes, caballos, burros, no tener rueda, ¿verdad? Se decía América se quedó en la prehistoria. El gran valor en este momento es que en ausencia de animales de tiro, salvo las llamas en el mundo andino, pero no es el caso aquí con las esferas, y en ausencia de rueda, algo que se considera como símbolo de civilización, aquí se logró trasladar esferas de 1 tonelada, 2 toneladas, 10 toneladas y la más grande, 23 toneladas, a puro esfuerzo, capacidad y organización del trabajo colectivo. Y ese es el gran valor, o uno de los grandes valores, de las esferas de piedra. Como patrimonio no solo de Costa Rica, sino de la humanidad, ¿verdad? Por la excepcionalidad, por mostrar este elemento humano de ir más allá de lo normal. Siguiente. Algo importante de las esferas, ¿verdad?, es que es una producción a lo largo de 1000 años. Entre el 400 después de Cristo, la llegada de los españoles, durante 1000 años de manera ininterrumpida, siempre en el Pacífico Sur de Costa Rica, se elaboran esferas, ¿verdad? Es un elemento que sobrepasa cambios culturales, es algo que se mantiene a través del tiempo. No, quizás algunos otros lugares vecinos tuvieron una esfera pequeñita, pero las esferas como expresión cultural, como expresión de identidad, es algo propio del Pacífico Sur de Costa Rica. Es una producción local, regional, para consumo local y regional. Hablamos también, el otro elemento excepcional de las esferas es que hicieron esferas desde pequeños esferitas que podían sostener con la mano, a esferas que podían levantar, que podía levantar una persona, a esferas que podían mover 2 personas, o a esferas donde necesitaban
toda una logística y todo una gran operación colectiva, porque pesaban 10, 11 y, como les decía, en el caso de la esfera más grande, el sitio del silencio, hasta 23 toneladas, ¿verdad? Que es como la máxima capacidad que alcanzaron en términos de fabricación y traslado de un bloque. El otro elemento es que las esferas no solamente parecen ser esféricas, es que son, y se los decía, las más grandes especialmente, son excepcionalmente simétricas, en algunos casos prácticamente perfectas. Y no solamente tienen una forma simétrica, ¿verdad? Sino que también tienen un acabado muy fino. Y esto es otro elemento muy, muy importante. Hay algunas esferas que, además de los acabados finos que presentan, también tienen figuras grabadas. Y eso les da un mayor valor de fabricación. Y algo importante, ¿verdad?, es que las esferas forman parte de esta larga tradición escultórica del sur de Centroamérica, donde la piedra fue el soporte principal. La piedra, ¿verdad? Yo siempre hablo que América fue el continente de la piedra, América precolombina, ¿verdad? La piedra como soporte, que luego vienen los españoles con su afán de erradicar la idolatría, y luego con la sustitución de la piedra a partir de la introducción de elementos, de objetos de metal, ¿verdad? La piedra pasa a un papel secundario, más de material constructivo, eventualmente para algunas herramientas. Y se borra eso de la historia del continente americano, pero América, toda la América precolombina, es un continente donde la piedra fue un elemento fundamental que abarcaba todos los ámbitos de la vida social, tecnológica. Y en el caso del sur de Costa Rica, las esferas son un elemento de expresión máxima, ¿verdad?, de la tecnología de la piedra y de lo que se podía hacer con la piedra en términos de trabajo, en términos de capacidad organizativa. Siguiente. Bueno, otro elemento importante, ¿verdad?, es que el Pacífico Sur presenta una intensa ocupación humana. Vean todos esos puntitos amarillos, son sitios arqueológicos. Entonces, los sitios con esferas de piedra son, en este momento tenemos alrededor de 61 sitios y conocemos cerca de 1.500 sitios en todo el Pacífico Sur. Entonces, no en todos los sitios habían esferas, pero pueden ver todo lo que es Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobruz, Golfito, Península de Osa, Corredores, como hay una gran cantidad de sitios arqueológicos. Entonces, algo importante es que tenemos pueblos de largo arraigo territorial, pueblos que estaban ahí desde tiempos de cazadores, recolectores, de las primeras etapas del poblamiento del continente, que luego se quedaron ahí, adoptaron la agricultura, desarrollaron toda una serie de modos de vida. Entonces, las esferas no ocurren en un vacío geográfico, ni cultural, ni histórico. Hay todo un proceso de desarrollo de estas poblaciones locales que interactúan entre ellas, que interactúan con las poblaciones vecinas, y en ese contexto, a partir del 400 después de Cristo, un contexto de cambios sociales, de aumento de población, de toda una serie de cambios en la arquitectura y demás, es que se construyen las primeras esferas de piedra, se elaboran y se usan hasta la llegada de los españoles. Entonces, esto es un elemento muy importante, que las esferas no están en un vacío histórico, no están en un vacío geográfico, no están en un territorio deshabitado, al contrario, están en un territorio altamente habitado desde tiempos muy antiguos. Siguiente. Este es el mapa. Todos estos puntos rojos son sitios arqueológicos con registros de esferas de piedra. Entonces, hay algo muy importante, que hay alguien con el micrófono abierto, por favor. Hay algo muy importante y quiero que se ubiquen bien en este mapa. La Reina, Angostura, son sitios que están en Pérez Celedón, Tenorio está en Pérez Celedón. Luego tenemos sitios Eibón, Caracol, Terra, Valbrujo, Bolas, en Buenos Aires de Punta Arenas, Juan Vega, Javas. No se está viendo la imagen, allá ahora sí. En Cotobruz tenemos sitios Costapurruja y otros en Golfito, Obando en Golfito, tenemos en Isla del Caño, tenemos en Draque,
en el progreso de Drake, en la parte norte de la península de Osa. Entonces, hay mucha gente que dice que las esferas de piedra pertenecen a Osa. Eso es cierto y no es cierto. Hay gran cantidad de sitios arqueológicos ubicados en la cordillera costeña, que es toda esta franja de color crema que cruza el Pacífico Sur, ¿verdad? Donde hay gran cantidad de sitios arqueológicos. Entonces, no podemos decir que las esferas de piedra son solo del cantón de Osa. Sí podemos decir que la mayor cantidad de sitios con esferas de piedra, la mayor cantidad de esferas en sitios arqueológicos están en la parte del delta de Sierpe Terra en el cantón de Osa. Sin embargo, tenemos gran cantidad de sitios arqueológicos, muchos de ellos poco estudiados, poco conocidos, ¿verdad? Es una deuda que tenemos pendiente de investigar más estos sitios, ¿verdad? Que nos muestran que es un fenómeno, el de las esferas es un fenómeno de casi todo el Pacífico Sur. No es algo de Osa, no es algo del delta del Diquís, ¿verdad? Es algo de esta región de Costa Rica y del continente americano. Y, por ejemplo, hay esferas, hay un sitio muy importante que es Bolas, que está en Buenos Aires. En Bolas, después de Finca 4, que está en Osa, Bolas es el sitio arqueológico con más esferas registradas. Yo tengo el inventario de Bolas y en Bolas por lo menos había 22 esferas de piedra. Buena parte de esas esferas se las llevaron, están en Pérez Celedón, entonces esas esferas pertenecen a Bolas, no pertenecen a Osa, ¿verdad? Y hay otras esferas en otras partes de Costa Rica que no se ha ido guardando la memoria realmente de dónde venían, ¿verdad? Pero no necesariamente todas las esferas removidas vienen del cantón de Osa, aunque el cantón de Osa es donde más cantidad de esferas se han encontrado. ¿Siguiente? Entonces, otro elemento muy importante, ¿verdad? Es que las esferas se han encontrado en distintos tipos de lugares, de espacios. Dentro de los sitios arqueológicos que conocemos, se han encontrado esferas alrededor de montículos, dentro de montículos, ¿verdad? Los montículos son elevaciones con muros de piedra. Hay esferas chiquitas que se encontraron al interior de esas estructuras. Hay unas esferas que están en plazas, en campos abiertos, ahí es donde encontramos los alineamientos de piedra, que en este momento solo se conserva el de Finca 6, otros alineamientos de esferas que fueron reportados en los años 40 desaparecieron, fueron destruidos, fueron removidos y no tenemos más información, ¿verdad? Pero estaban en plazas, en campos abiertos. Tenemos algunas esferas en los límites de zonas funerarias. Tenemos esferas pequeñas dentro de enterramientos de manera muy puntual. Hay esferas en talleres, específicamente en el sitio Cansot. Hay esferas marcando las rampas de acceso a los montículos principales de algunos sitios arqueológicos. Hay esferas en lechos de quebradas y ríos. Y hay esferas, no puedo leer aquí. Ifigenia. Ifigenia, ¿me escucha? Salí. Entonces, tenemos algunas esferas que están en sitios aislados. ¿Me oyen y me ven? Sí. 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 Bueno, entonces, algo muy importante es que las esferas, por los espacios donde las hemos encontrado, podemos afirmar con total seguridad que eran esculturas que se hicieron para ser vistas. En muchos casos hablamos hasta de esferas monumentales, de esculturas monumentales, que eran parte de esculturas, que eran esculturas de uso público, que estaban en los espacios colectivos. Las esferas en muy pocos casos están vinculadas a espacios funerarios, no son para marcar tumbas necesariamente. La mayor parte de las esferas que hemos investigado se encuentran en los lugares por donde camina la gente, donde está la gente, donde se reúne la gente. Entonces estamos hablando de objetos que tienen un valor simbólico, ¿verdad? Que son objetos que comunican algo
que comunican a la gente que los entiende, a la gente que forma parte de esos espacios también, ¿verdad? Entonces, esto es importante. A mí siempre me preocupa mucho ese afán de algunas personas de alimentar la idea del misterio. El misterio, no sabemos nada. Todavía hace poquito del Instituto Panamericano de Geografía e Historia dijeron, las esferas siguen siendo un misterio, no sabemos nada de ellas. Eso es falso, nosotros sabemos mucho de las esferas. Sabemos lo que podemos saber, ¿verdad? A pesar de la destrucción. Y lo que sabemos es que las esferas están vinculadas a los espacios sociales, a los espacios colectivos, que son objetos que se hicieron para ser vistos. Quizás en un caso, en el de la esfera del silencio, tal vez tenía un acceso restringido porque era la esfera más monumental, la más grande, o la de los talleres no, porque estaban en proceso de manufactura, o algunas esferas pequeñitas las pusieron como parte de conjuntos ofrendarios. Sin embargo, la mayor parte de las esferas fueron colocadas en espacios donde se movía la gente. Y eso es algo que se debe recordar también. Siguiente. Entonces, tenemos esferas en distintos lugares, ¿verdad? No podemos hablar de un solo uso, de un solo sentido, ni de un solo lugar de uso de las esferas, ¿verdad? Les decía, el delta del Diquiso, el delta de Sierpe-Térraba, en la desembocadura del río Grande de Térraba, en su unión con el río Sierpe, que forman el sistema del Taipo estuarino de Sierpe-Térraba, el humedal de Sierpe-Térraba. Aquí ven los parchoncitos rojos, esa es una figura elaborada por arqueólogos del Museo Nacional. Todos esos son sitios arqueológicos donde había gran cantidad de esferas. En la margen izquierda del río Grande de Térraba, en la zona de Palmar Sur Sierpe, se han registrado más de 150 esferas. Entonces, este es uno de los lugares más importantes, ¿verdad?, para entender las esferas. Sin embargo, como pueden ver ahí en una imagen de los años 40, cuando estaban talando el bosque para instalar las plantaciones de banano, en la época de la compañía bananera de Costa Rica, la United Fruit Company, se movieron gran cantidad de esas esferas y milagrosamente se conservaron las de Finca 6 y algunas poquitas de Finca 4, ¿verdad? Entonces, el delta del Diquís es el principal lugar de hallazgo de esferas de piedra. Es donde está la mayor cantidad, las de mayor tamaño y las que están más claramente vinculadas a estructuras arquitectónicas. Sin embargo, como les decía cuando les mencioné el mapa, hay otros lugares. Siguiente. Hay otros lugares, por ejemplo, en la cuenca del Río General, en Pejivalle, en Montezuma, en La Reina, en lo que cerca de La Reina subiendo Dominical a Pérez Celedón, en la fila montañosa. Ahí hay sitios arqueológicos de distintas características. En el caso de Tenorio, Pejivalle, en el puro poblado de Pejivalle, ahí había 11 esferas de piedra interesantes porque las hicieron en rocas arenísticas. Y en Montezuma, también en la zona del Río General, en el pueblo de Montezuma, es muy interesante porque se encontró, ahí ven la imagen, una esfera dentro de una quebrada que parecía ser algo fortuito. Sin embargo, por lo menos yo cada vez estoy más convencida de que colocar esferas en lechos de quebradas o en algunos ríos pequeños era parte del uso de las esferas. Eran contextos, no fue que las tiraron, sino que era parte de el uso que se les daba también, que no lo hemos estudiado claramente, pero que por la gran cantidad de hallazgos que tenemos, ya parece que sí es un contexto definido, el ponerlas en estos lechos de quebradas o en cauces de ríos o cauces secos. Siguiente. Hay lugares como Bolas, que les mencionaba, que después de Finca 4 es el lugar con mayor cantidad de esferas. Bolas está en una fila montañosa, está cerca del territorio indígena de Cabagra. En Bolas tenemos gran cantidad de esferas. En este momento se conservan prácticamente como 5 esferas en su lugar original. Una de las más llamativas es la que pueden ver en esta quebrada, que, como les decía, ¿verdad?, fuera del delta tenemos sitios con esferas y sitios que tienen contextos muy interesantes, porque en Bolas, además de tener la mayor cantidad de esferas,
tenía estas donde están los señores, que son esferas de gran tamaño, son las que están ahora en la escuela del pueblo, de bolas, ¿verdad? Esferas de 1,57 m de diámetro, unas esferas gemelas con figuras grabadas. Entonces, es un sitio muy importante por la cantidad de esferas, por los tamaños de esferas y principalmente porque son esferas más antiguas, al parecer, que las del delta. Lo que nos quiere decir que es probable que en la zona de Cotobruz, de Bolas y otros puntos, haya algunas esferas, como en el caso de Java, ¿verdad?, sean muy relevantes también por ser más antiguas, porque las estaban fabricando en tiempos anteriores o quizás contemporáneas, pero todo apunta a que anteriores a lo del delta del Diquís. Todo esto es muy importante, el conocer los distintos sitios con esferas, porque las esferas también son esculturas móviles, ¿verdad? Igual que las movemos ahora, también las esferas pudieron haber estado en un lugar, luego las reutilizaron, las trasladaron. Nosotros solo encontramos el último lugar de las esferas, no el único lugar donde estuvieron. Siguiente. Encontramos, bueno, tenemos un sitio, taller de esferas, que es Cansot, que está en la fila Cansot, cerca de Palmar Sur, en la fila montañosa. Ahí tenemos grandes bloques de piedra asociados a una esfera que quedó en proceso de manufactura y de 1,60 m aproximadamente de diámetro, y otra de 1,80 m donde solo quedó un fragmento. Todo esto es muy interesante, ¿verdad? Es otro contexto de esferas, que es un contexto de taller, que es este lugar, no se ha investigado, y hay otros lugares interesantes, por ejemplo, en Pilas, en Buenos Aires, también de Punta Arenas, aunque han sido movidas, se han encontrado distintas esferas en ese valle, que es un valle muy bonito, que era el valle que se iba a inundar con el proyecto hidroeléctrico de Iquís. Ahí venía el sitio principal. Ahí en la zona de Pilas encontramos esferas que no están en proceso de manufactura, sino en un proceso que pareciera que las están transformando, mutilando, para que pierdan su forma esférica, que es un elemento que hay que estudiar también, ¿verdad? Que es otra de las facetas interesantes de las esferas. Y también ahí hemos encontrado, ahí pueden ver la mitad de una esfera, que es una esfera que se partió en tiempos precolombinos y que fue reutilizada. Entonces, también tenemos esferas partidas que fueron reutilizadas y transformadas, ¿verdad?, o usadas de una manera distinta al uso original de cuando estaban completas. Y aquí voy a introducir algo, ¿verdad? Mucha gente repite, y esto le pasa a los guías de turismo, decir, las esferas están partidas porque las dinamitaron. En este momento yo tengo un registro de 47 esferas partidas. De las 47 esferas partidas, algunas muestran evidencia de reutilización, pero ninguna esfera muestra evidencia de que fue perforada para poner un cartucho en dinamita, ni fue dinamitada. Ese es un mito sin fundamento que está relacionado a la piedra que deshace piedras, ¿verdad?, que encuentran siempre, y eso es un mito, no tiene ningún soporte en las investigaciones que hemos realizado. En este caso, esta esfera de Pilas, por ejemplo, sí es una esfera que se partió probablemente por una fisura, como le ha pasado a muchas otras esferas partidas, ¿verdad? Y en este caso fue reutilizada en tiempos antiguos. Siguiente. Bueno, lo que les decía, las esferas en lechos de quebradas como contexto. Esto es una nueva línea de investigación en la que hay que trabajar más. Hay un sitio muy importante en Mamey, en el territorio indígena de Curré, en la zona de Changuena, que es un contexto muy interesante donde las esferas están en un lecho de quebradas sola, en la imagen superior, a mano derecha, donde las esferas en la base tienen piedra de río, donde se nota que fueron claramente puestas esas rocas para sostenerlas, para tener una base. Por lo tanto, no hablamos de un hallazgo de que cayeron desde la parte alta ni que las tiraron. Lo que sí puede suceder, y es una hipótesis que yo estoy planteando, es que probablemente en algún momento, para proteger las esferas, como podría ser en el caso de Mamey, las colocaron en un lugar poco visible para protegerlas. Pero eso es una hipótesis nada más, ¿verdad?
por razones que puedan ser, no puedo alargarme ahora, ¿verdad? Pero esto es muy interesante, las esferas, y aquí erradicamos la otra idea que insiste mucha gente, de que las tiraron desde arriba y que vieron cuando la gente las tiró, porque son esferas, las que están en lechos de quebradas están perfectas, no tienen huellas de desprendimientos, están en muchos casos colocadas de una manera donde se nota que fueron colocadas ahí. Siguiente. Bueno, hay otro elemento clave importante para entender las esferas, y es que las esferas generalmente han sido encontradas en asociación con asentamientos donde hay elementos arquitectónicos construidos con piedra apuntalada. Un elemento característico de la arqueología de Costa Rica y del sur de Centroamérica es lo que llamamos la arquitectura de piedra seca o de piedra apuntalada, que son cantos rodados o son rocas seleccionadas que se pusieron una a la par de la otra, sosteniéndose, a veces con piedritas más chiquitas o poniendo arcilla, ¿verdad? Pero no tienen pegamento, ningún tipo de argamasa. No se usó ningún tipo de concreción para que quedaran unidas. Básicamente es apuntalamiento. Esta es la arquitectura característica, no solo del Diquís, sino de todo Costa Rica, también un poco en Panamá, una parte de Nicaragua, ¿verdad? Y es característico de esta parte del continente. Entonces encontramos las esferas de piedra asociadas a asentamientos, a sitios arqueológicos, donde hay este tipo de arquitectura de montículos, de bases de casa, de entradas, de rampas empedradas, ¿verdad? Donde se usaron las esferas, en algunos casos sobre o a la par de estos elementos arquitectónicos. Siguiente. Otro elemento fundamental para entender las esferas, y aquí por eso yo les decía que yo soy muy radical con la gente que sigue con la insistencia del misterio de que no sabemos nada, es que las esferas siempre las hemos encontrado en asociación con otros objetos arqueológicos, no solamente con elementos arquitectónicos, sino con cerámica de dos periodos, cerámica policromada, en algunos casos cerámica de uso doméstico o a veces de uso ritual, y también las tenemos asociadas las esferas a escultura, ¿verdad? La escultura del delta del Diquís, en este caso sí hablo del delta, porque es una escultura muy propia del Diquís, o esferas con objetos de oro, o aleaciones de oro y cobre, pero principalmente de oro, ¿verdad? Encontramos una asociación directa. Finca 4 es un ejemplo, Finca 6 también, donde a la par que habían grandes esferas, habían enterramientos con objetos de oro, habían vasijas, y en los alrededores habían esculturas de felinos, esculturas antropomorfas, de hombres armadillos, ¿verdad? En estos objetos que son muy propios y muy singulares de la región. Algo que es muy importante con lo de las esferas es que las esferas de piedra los sitios con esferas de piedra del Pacífico sur de Costa Rica forman parte de una región que es la Gran Chiriquí, que se comparte con Panamá. Sin embargo, las esferas no son de toda la Gran Chiriquí. Hay partes de la Gran Chiriquí en el lado panameño, en Bocas del Toro, por ejemplo, en el Caribe sur de Costa Rica, que son parte de esa región cultural, pero no hay esferas de piedra. Entonces, esto es algo muy importante, de que, por ejemplo, esta escultura en piedra que hay acá son muy propias de los sitios con esferas. No son esculturas que se comparten con otros sectores de la región Gran Chiriquí. Entonces, esto también es algo muy importante porque hablamos de una producción escultórica que incluye esferas, que incluye felinos, que incluye objetos de gran formato, objetos de pequeño formato, donde las esferas sí son lo permanente, lo visible, lo monumental, lo que está en espacios públicos, mientras que las otras esculturas, en algunos casos son esculturas que están guardadas, que son pequeñitas, que las usan para determinadas actividades, o hay otras como los barriles, ¿verdad? Que se han estudiado muy poco, que quizás sí también estaban en espacios públicos, junto con las esferas más antiguas, ¿verdad? Y luego los objetos de oro, que no están junto con las esferas, sino que probablemente los están usando las personas vinculadas a las esferas, y en algunos casos esos objetos que se usaban como colgantes, terminaron como ofrendas en enterramientos cerca de los sitios con esferas. Siguiente.
Bueno, otro elemento importante de las esferas, ya lo mencioné, es que son muy simétricas y fueron fabricadas en rocas ígneas, intrusivas, gabros, granodioritas, ¿verdad? Estamos hablando de rocas, como por decirlo de alguna manera simple, como si fueran primas hermanas de los granitos, ¿verdad? Son rocas muy duras, pero son rocas nobles que aceptan la talla, que aceptan el trabajo escultórico, que permiten ser pulidas, que permiten ser grabadas. Son rocas de gran dureza que también se conservan a través del tiempo, ¿verdad? Y entonces esas mismas rocas las encontramos en afloramientos, en partes montañosas, donde hay, no está bien dicho, vetas o diques de gabros y granodioritas, que son materiales ígneos formados en el interior de la Tierra que por distintos procesos geológicos emergen a la superficie. Entonces, lo que tenemos con las esferas, salvo las que son areniscas o algunas esferas de rocas calizas, que son muy poquitas las que conocemos, ¿verdad? La mayor parte de las esferas se hicieron aprovechando estos grandes bloques que se encuentran en algunos puntos de la región. Y hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente también que dice que la piedra no está en la región. La piedra sí se encuentra en zonas puntuales donde están estos afloramientos de rocas intrusivas. Sin embargo, hay lugares que sí son interesantes porque ahí sabemos que no hay rocas intrusivas de ese tipo, por ejemplo, en la isla del Caño. Entonces, las esferas pequeñas que hay en la isla del Caño fueron llevadas desde tierra firme, probablemente de las montañas de Filacanzot, o las esferas en Draque, en el Progreso, que están en la península de Osa, hasta donde yo sé, quizás esté equivocada, pero no sé, tengo que revisar, en la península de Osa no hay afloramientos de rocas graníticas como las hay en la cordillera costeña. Y cabe la posibilidad de que las esferas de Draque, que son 5 esferas de 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m de diámetro, que ya superan la tonelada de peso, hayan sido llevadas en embarcaciones desde la zona de las montañas de Palmar Norte, Palmar Sur, probablemente. Y algo muy importante con la simetría, esta esfera de color naranja que ven ahí, esto es un levantamiento con escáner láser que hizo la gente de la NAME, de la Universidad de Costa Rica. Ellos tomaron 32 millones de puntos en una esfera que está en la Universidad de Costa Rica, precolombina, de 1,95 m de diámetro, y prácticamente el desplome es la parte blanco y son como 2-3 milímetros. Entonces ellos lograron con esa medida ver que había esferas como estas prácticamente perfectas, simétricas, fabricadas en material gabroide. Y esto es algo muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con que las esferas de mayor tamaño tienden a ser muy simétricas y a tener acabados muy finos y brillantes en muchos casos, o de alisado fino. Siguiente. Les decía, bueno, otro elemento clave, ¿verdad? Es el transporte de las esferas. Les decía que se hizo en ausencia de animales de tiro, en ausencia de bueyes. Los bueyes fueron introducidos por los españoles, los caballos fueron introducidos por los españoles durante la conquista y luego ya en el periodo colonial. El transportar a través de carreta, la carreta típica costarricense es un producto colonial, no es de origen precolombino. Entonces, las esferas, ¿verdad? Esto es algo que muestra su gran valor, como se los mencioné antes, ¿verdad? El transporte de las esferas en un contexto de bosque tropical muy lluvioso, como es el del Pacífico Sur, en una región plena de cuerpos de agua, quebradas, ríos, en una zona de topografía muy irregular, con extensos humedales, ¿verdad? Constituyeron todo un reto técnico y colectivo. Y aquí, ¿verdad? Es algo muy importante, es que probablemente las esferas constituyeron retos tan grandes, ¿verdad? Que el hecho de vencer, de superar, de innovar para resolver esta logística fue quizás el elemento principal de las esferas, el hacerlas, ¿verdad? Más que su significado, más que ponerlas en un lugar, hacer eso en términos de la colectividad, en términos de estas comunidades, quizás es la gran lección que tenemos como sociedad actual, ¿verdad? De que el trabajo colectivo, a pesar de las limitaciones tecnológicas que puedan haber, no constituyen ninguna limitación.
y las esferas lo demuestran, y las poblaciones, los pueblos originarios del Pacífico Sur, igual en Guayabo de Turrialba, igual en otras partes de Costa Rica, ¿verdad? Donde lo que vemos es trabajo colectivo materializado, resolución de una serie de problemas, ¿verdad? En estos contextos de los bosques, en estos contextos de la lluvia, en estos contextos de las topografías irregulares. Siguiente. Bueno, algo muy importante, yo sé que algunos de ustedes querrán que yo hable del significado, de la función de las esferas de piedra, ¿verdad? Y algo muy importante, yo les mencioné los distintos contextos, las distintas asociaciones en que encontramos las esferas y los distintos tamaños, la diversidad de pesos y la diversidad de lugares donde se encuentran. Entonces nosotros no podemos hablar de un significado ni de una función de las esferas. No podemos hablar de las esferas como un todo, porque tenemos, por ejemplo, la esfera de la derecha, que es la esfera del sitio arqueológico El Silencio, la esfera más grande de 2 metros 63 de diámetro, 23 toneladas, las esferas que le siguen en tamaño, son las esferas que están ahora en el Colegio Técnico Profesional de Osa, en Palmar Norte, que miden 2 metros 10 de diámetro. Entonces yo no puedo comparar la esfera del silencio con ninguna otra esfera. No la puedo comparar por el contexto, ¿verdad? Porque pusieron la esfera en un lugar aislado, no en el asentamiento principal, no la están poniendo donde está la mayor cantidad de gente, y están poniendo la esfera probablemente en un lugar que tenía un significado importantísimo a nivel de la simbólico de la cosmovisión. Entonces el valor del lugar no es la esfera, no es que esté la esfera, es que el haber puesto la esfera ahí era lo que le daba el peso a ese espacio en el silencio, que es el lugar que llamamos el silencio, ¿verdad? Hay otras esferas, como las esferas del conjunto de Finca 6, 5 esferas que están alineadas, que es ese triángulo que vemos ahí, que es el único alineamiento que se conserva. Hay personas que se ponen a tirar líneas y a hacer toda una serie de disertaciones sobre los alineamientos de Finca 6. Los otros alineamientos se perdieron. Eran unos puntitos que dejaron Doris Stone y Samuel Lothrop. No tenemos mayor información. Tirar líneas, unir eso con puntos en Nazca, en los lugares que se les ocurren, eso es trabajo de especulación que no tiene ningún valor científico. Puede ser interesante, divertido, pero no nos dice nada en términos del valor y del conocimiento científico de estas esferas, ¿verdad? Lo que sí sabemos, por ejemplo, de las esferas de este conjunto de Finca 6, es que ese grupo específico estaba colocado ahí en una posición que hemos visto de que los 2 días de sol cenital, 12 de abril y 28 de agosto, el sol sale alineado con esas esferas. Luego el sol se mueve más hacia el norte, luego se va hacia el sur, ¿verdad? Y entonces podemos hablar que es probablemente ese conjunto, ese alineamiento, o esos alineamientos, tiene un uso astronómico, tiene también un posible sentido matemático, o por lo menos vemos el uso de conocimientos matemáticos para ubicarlas en esas plazas. Hay otras esferas, por ejemplo, como las que vemos del Parque de Palmar Norte, las que están arriba, donde vemos todo el tema de las sombras, donde la combinación de elementos climáticos, paisajísticos, le daban un sentido y un significado distinto a las esferas, dependiendo de su simetría, su perfección, de cómo les diera la luz o no, de dónde las hubieran puesto. Entonces, yo les menciono esto porque no podemos hablar que las esferas significan la luna y el sol, eso no sabemos nosotros en sí qué significaban. Lo que sí sabemos es que hicieron una gran cantidad de esferas que las usaron en distintos lugares y que cada esfera es diferente entre sí. Y que la única manera de entenderlas es en función de sus contextos, en función de sus acabados, en función de poder entenderlas, la huella de fabricación que presentan. Hay esferas que están movidas, por ejemplo, la esfera de la izquierda superior, que tiene un brillo, que está ahora en el Parque Palmar Sur. Esa esfera podemos estudiarla desde la
tecnología desde el tratamiento de superficie. Hay otras esferas que les encontramos la huella de las masas, esferas que están en proceso de manufactura. Hay otras esferas que quedaron sin acabar. Hay otras esferas que las retocaron después de que las hicieron. Entonces, las esferas tienen múltiples facetas. Yo no puedo, ya se va terminando el tiempo, ¿verdad? Hay muchas cosas más que no les puedo hablar de las esferas, pero lo que es importante es que no podemos extrapolar, no podemos especular, no podemos hacer generalizaciones, ¿verdad? Porque lo que determina el sentido y lo que podemos llamar significado y la función misma de las esferas tiene que ver con los contextos. Siempre teniendo claro de que lo que encontramos en arqueología, lo poquito que se ha logrado conservar y ubicar a la fecha, es el último lugar en que quedaron las esferas, no el único lugar donde estuvieron. Siguiente. Y para terminar, ¿verdad? Que es la clave 8, que no estaba incluida, y en respuesta a JJ Benítez, ¿verdad? JJ Benítez puede vender miles de libros, puede especular todo lo que quiera, puede ser admirado y respetado. Sin embargo, sí hay algo para él y para toda la gente, ¿verdad? Que dice que las esferas son un misterio, que no son de nadie, que no sabemos quiénes fueron, que no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni qué. Sí tenemos respuesta y tenemos poblaciones, tenemos gente que desciende de esos pueblos originarios que habitan en la misma región de las esferas. Algunos, en el caso del pueblo Brunca, yo sí me atrevo a decirlo con seguridad, no los Boruca de Boruca como tal, sino la gente hablante de lengua Brunca, que era una lengua que según los lingüistas y los historiadores, en este caso Adolfo Constella y Eugenio Ibarra, ¿verdad? Usando distinta información, hablan de que la lengua Brunca se hablaba de Quepos hasta Coto 47, se extendía prácticamente al límite con Pacífico en la cordillera de Talamanca. Los pueblos que descienden de estos hablantes de lenguas bruncas son los pueblos que se ubican en el territorio de las esferas de piedra, en el territorio donde se fabricaron esferas de piedra. Entonces, sí podemos hacer una relación entre pueblos originarios vivos que tienen descendientes, que descienden de sus pueblos ancestrales, que sí tienen un vínculo histórico, un vínculo cultural profundo, que todavía guardan. Cansot es una palabra que tiene que ver, que es el taller de piedra, es una palabra en lengua brunca que tiene que ver con lugar donde se hace la piedra, ¿verdad? Hay toda una serie de referencias donde podemos vincular a los descendientes actuales con estos pueblos y tenemos la evidencia directa de los sitios arqueológicos. Entonces, hablar de que no sabemos nada de las esferas, de que no hay información, dudar del carácter indígena de estos objetos, ¿verdad? Yo siempre digo que tiene un fondo racista, que tiene un fondo colonialista, y seguir con estas necedad de decir es un misterio, no sabemos quién fue, es una continuación del proceso de colonización, ¿verdad? Y es algo, ¿verdad? Que siendo las esferas de piedra, 4 sitios con esferas de piedra, y las esferas de piedra como un elemento representativo del patrimonio mundial reconocido por la UNESCO, teniendo la máxima categoría, insistir a estas alturas del camino, con términos de misterio, con términos de que no se vinculan a ningún pueblo histórico, es retrógrado y es un problema, ¿verdad? Es para nosotros como pueblo, como gente que resguardamos ese patrimonio, que no nos pertenecen a nosotros como costarricenses, desde el sentido de la identidad, las resguardamos, les damos un valor, pero eso sí tiene que ver, estos objetos tienen que ver con estos pueblos, ¿verdad? A los que hemos invisibilizado y que al decir e insistir en la negación es seguir invisibilizándoles y seguir negándoles los derechos históricos que tienen sobre su territorio y sobre una rica cultura material, ¿verdad? Que fue producto de su creación, de su innovación, no producto de influencias, no productos ni de
pueblos superiores, de civilizaciones anteriores que vinieron a enseñárselas o a dejárselas. Hay otra serie de cosas más, ¿verdad?, que me hubiera gustado hablar, pero yo creo que estamos ya con el tiempo, ¿verdad, Vicky, Carolina? Puedes concluir la idea, Pini, para que ya... No, ya esa es la idea. Sí, ok, perfecto. Entonces, terminamos acá entonces, Ifigenia. Sí, porque si hay preguntas. Ok, bueno, vamos a darle el pase a la compañera Carolina Pérez para que le haga las consultas a Ifigenia. Entonces, adelante, Carolina. Perdón, Ignacio tiene el vídeo puesto. La cámara, perdón. Listo. Adelante, Carolina. Ok. Bueno, vamos a ver, acá teníamos unas consultas que nos han hecho durante la conferencia. En un momento para encontrarla. Ifigenia, ¿se han encontrado alguna esfera en Panamá, cerca de Costa Rica? Sí, hay reportes de esferas en el lado de Chiriquí, ¿verdad? Hay unas no muy redondas, no muy esféricas en el sitio Barriles, que es uno de los sitios más importantes de la arqueología de la Gran Chiriquí. Y luego hay otras esferas ya en la parte baja, ya en las llanuras. Barriles está cerca del volcán Barú, en la parte montañosa, en la cordillera de Talamanca, Pacífica. Pero también en las llanuras de Chiriquí se han registrado algunos sitios. Hay un sitio Santa Marta que yo no he podido localizar, pero pareciera que no es un fenómeno ni lo escultórico en otras representaciones, salvo los barriles de piedra, ¿verdad? Las esferas y otras esculturas propias del Diquís no se han encontrado en el lado panameño. Gracias, Ifigenia. Por acá también nos consultan. Me gustaría saber si la esfera de Quepos es real o es una réplica. Sí, es una esfera de origen precolombino. Es una esfera que tiene mucho tiempo de estar ahí. Yo tengo que hacer una visita a Quepos porque hay un registro que me mandaron de una esfera que encontraron en el lecho de una quebrada en la parte alta montañosa. Entonces, sí tenemos que las esferas se extienden hacia Quepos, solamente que no hemos hecho muchas incursiones. Probablemente la esfera que está ahí en Quepos viene de Quepos, ¿verdad? Y aquí es muy interesante porque Quepos forma parte del territorio histórico en términos de la información lingüística y etnohistórica de pueblos de habla brunca, ¿verdad? Entonces, encontrar esferas en Quepos, igual que la esfera de la reina por el lado dominical o las esferas de Uvita, es parte de esta parte de la extensión de los pueblos vinculados a las esferas de piedra del Pacífico Sur. Gracias, y te digo. Dice por acá, Víctor, dices que siempre se han encontrado asociadas a evidencia arqueológica. Las que se han encontrado en ríos o lechos de ríos también presentan otras evidencias arqueológicas. Lo que hay en los ríos, no está la evidencia arqueológica directamente en los ríos o quebradas. Los sitios arqueológicos, por ejemplo, en Bolas, en Mamey, hay otro aquí por el Balsar, es que los sitios arqueológicos están cerca, en las laderas o en partes muy cercanas. Entonces, no dentro de las quebradas. En el caso de Mamey, sí hay restos arqueológicos vinculados al lecho de quebrada. En el caso de la esfera de Bolas, el sitio arqueológico está, las estructuras y mucho material cerámico está en la parte alta de la loma, al pie de donde pasa esa quebrada. Entonces, pero igual no hemos estudiado bien las esferas en los lechos de quebradas. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Las esferas en lechos, porque antes había que ir a rescatarlas y algunas se sacaron de los lechos para ir a salvarlas. Y en realidad sí podemos demostrar que ese es un contexto, pues no deberían entonces moverse en las esferas que están en lechos de quebradas.
gracias. Y vamos a hacer 2 consultas más. Por acá nos dice David Inicio. Buenas tardes, muchas gracias por tan enriquecedor contenido. Quería consultar dónde podemos leer los estudios de la investigadora. Soy estudiante del TEC. Muchas gracias. Ojalá se repita este tema con más indagación. Gracias. Bueno, yo tengo un blog que es ifigeniaquintanilla.com. Ahí hay varios textos, muchos textos sobre las esferas. También hay un libro que casi no se consigue sobre las esferas que publiqué con la Fundación de los Museos del Banco Central, que es sobre las esferas precolombinas, que se puede conseguir en algunas bibliotecas. Y eso, digamos, en lo que a mí compete. El Museo Nacional de Costa Rica tiene la página que es www.diquis.go.cr. No sé si alguien la puede escribir ahí, que es la página oficial del sitio de Patrimonio Mundial Diquis, donde están los resultados de las investigaciones, donde hay mucha información y documentación. Y es la página que tiene el Museo Nacional para eso, y ahí también pueden encontrar muchos datos. Y vamos a finalizar con esta pregunta. Saludos, ¿se ha podido hacer un estimado de contexto de la cantidad de horas hombre que se invirtieron en la elaboración de las de mayor tamaño? Esto con la intención de valorar su importancia y qué tan complejas eran estas sociedades a nivel social y económico. Esta es una pregunta que siempre me hacen y es una pregunta que siempre respondo de la siguiente manera. Digamos, calcular horas hombre, ¿de qué, verdad? Porque uno puede decir de tallar la esfera, pero igual yo les puedo decir una esfera, conseguir el bloque de una esfera para una esfera de 2 metros de diámetro de 9 toneladas, puede que sea más complejo conseguir el bloque que la talla misma de la esfera, o que trasladar la esfera, estas 10 toneladas a lo largo de 10 kilómetros en una zona boscosa, cruzando ríos hasta llevarla al emplazamiento, a las plazas donde se iban a destinar, también posiblemente llevaba muchísimo tiempo. Luego, nosotros desde nuestra perspectiva tecnológica, desde nuestra visión de la era industrial, no tenemos un referente, porque no tenemos ni las herramientas, no tenemos el bagaje, ¿verdad? Yo puedo hacer algún tipo de arqueología experimental y decir, me puse a hacerla y yo tardé 20 horas. Lo que pasa es que en las esferas son producto del trabajo artístico, del trabajo, de la división del trabajo, ¿verdad? Y a veces la experiencia, el conocimiento, los saberes, para alguien que no sepa algo puede significar 200 horas, para alguien que lo domina y lo conoce pueden ser 10 horas. Entonces, para mí siempre es especulativo eso. Para mí, tal vez lo importante es hacer análisis más especializados, buscar el origen, hacer comparaciones de la materia prima de las esferas junto con los lugares donde están los afloramientos, hacer cálculos de distancias, hacer los cálculos de pesos, ver la intensidad en los acabados, para poder hacer esas estimaciones. Pero en términos de horas hombre, creo que en este caso no aplica, porque lo haríamos desde otro contexto social, desde otro contexto tecnológico, y nosotros no tenemos ese saber de la piedra tan arraigado, tan desarrollado, ¿verdad? Y que perdimos, es una de las pérdidas que tenemos como sociedad, todo ese conocimiento sobre la piedra que se perdió después de la conquista. Hacerlo podría decir algo, pero realmente tampoco diría nada relevante desde mi punto de vista. Ifigenia, muchas gracias a usted y a todas las personas que también hicieron sus preguntas y comentarios. En el chat les coloqué el link de la página del Museo Nacional y también el del blog. Entonces, por ahí lo pueden observar. Vicky, le doy el paso. Sí, bueno, Ifigenia, como siempre, un gusto tenerla en nuestro ciclo de conferencias. Realmente
La gente hace excelentes comentarios. Lamentablemente por el tiempo no podemos compartir todos estos comentarios, pero se los vamos a hacer llegar y también vamos a decirles que esto va a quedar, va a subirse en el YouTube del Museo del Jade. Y agradecemos a ustedes su participación y su presencia en esta tarde. También pedirles y hacer un llamado a que la seguridad sanitaria sea una parte integral de todos, una solidaridad entre el pueblo, y también que podamos entonces con estas charlas y con esta experiencia de Ifigenia compartir esos espacios para poder mantenerlos en la casa, ¿verdad, Ifigenia? Entonces, Sí. le agradecemos a usted su gran experiencia referente a las esferas y a todo el público que se pudo conectar hoy. Esperamos, de todas formas, no se preocupen porque Ifigenia va a seguir por aquí en algunas otras futuras charlas, si el tiempo no lo permite, ¿verdad, Ifigenia? Entonces, para que los que quedaron con dudas se las hagan y hagan una lista de Ifigenia con las dudas. Muchas gracias, Ifigenia, un gusto tenerla y a todos ustedes. Buenas tardes de parte del Museo del Jade. Muchas gracias. Y me pueden escribir igual. Yo aparezco en varios lados. Quienes tienen dudas, con muchísimo gusto, yo se las puedo responder a la medida de lo posible. Muchísimas gracias por la invitación. A la orden. Bueno, hasta luego. Saludos.